muchas gracias por conectarse otra vez y seguirle el hilo a esta conversación que ya hemos tenido por una gran cantidad de episodios. Hemos tenido unas otras voces por fuera de voces que nos han contado muchas cosas bonitas, que se han topado con todas las historias de esas personas que vienen contando su vida, sus sueños, sus retos y todas las cosas que hacen parte de ese vivir y de salir del país. Hoy tenemos nuevamente otro episodio especial. Hoy vamos a recibir a alguien que me recibió a mí y por tanto es muy importante para mí este episodio en el sentido en que fue quizá de las primeras personas que contacté cuando yo estaba en Colombia y me permitió conocer sin tener ojos acá cómo es que se vivía y cuáles son las cosas que uno tenía que anticipar de su vida en Colombia. Entonces vamos a darle la bienvenida hoy a Maure Aguirre Ortega. Maure, bienvenida. Gracias, Dani, gracias. Es un placer para mí estar aquí en este espacio y sí, no recordaba que nos contactamos por primera vez a través de WhatsApp hace algunos Hace ya meses. unos cuantos años, Sí. ya hacen años que fue ese primer contacto. Bueno, Maure, antes de empezar, hoy vamos a brindar con un poquito de algo diferente. Esto es un cacao criollo de la península de Yucatán, que le heredé a Avi Chivac, quien también fue una de las primeras personas que contacté para llegar aquí a Estados Unidos. Y ella no sabía la joya que tenía cuando hay cacaos orgánicos, que son cacaos criollos que se siembran por allá, más en Centroamérica. Tienen un sabor muy particular y son unos tipos de bebidas que permiten, pues no dentro del esquema ceremonial, hoy vamos a simplemente brindar por el proyecto tuyo, por lo que has hecho y para conocer quién eres y qué estás haciendo. Perfecto, ¿Listo? maravilloso. Salud. Salud. Bueno, entonces, vamos a conocer a Maure. Yo pues siempre pongo el reto y me gustaría siempre saber, entonces, ¿quién es Maure? Bueno, sí, es todo un reto, pero soy una soñadora. Ujú. Me encanta soñar con el mundo de una forma diferente, llena de amor, y siempre empiezo describiendo como quién soy con esa idea de ser soñadora, porque creo que lo llevo en cada una de las facetas de mi vida. Soy costeña paisa, migrante, mujer colombiana, soy educadora, Ujú, investigadora, soy ujú, una mujer que tiene unas energías muy masculinas, muy femeninas en todo lo que ujú. hace. Hace algunos años he encarnado también esa identidad de ser escritora. Ok. Y bueno, soy una persona de comunidad, soy una persona de colectividades, Ujú, una persona muy familiar, muy conectada con todo eso que se refiere a construir un mundo mejor de manera colectiva. mm, Y bueno, soy estudiante doctoral, ujú, estudiante de educación y de estudios feministas y de géneros en la ujú, Universidad de Pensilvania, de Penn State. ujú, Y bueno, también soy profesora de la Universidad de Antioquia ujú. con Sí. mucho orgullo. Y bueno, estoy aquí para seguir construyendo esos mundos posibles. Bueno, tenemos mucho que hablar entonces. Ese perfilamiento que tienes de ti misma siempre empieza con una pregunta: ¿y qué es eso de ser costeña paisa? ¿Cómo así? Bueno, sí, creo que nací en el Caribe colombiano y creo que a medida que pienso en el Caribe, mi acento empieza a moverse un poco allá. Nací en Montería, Córdoba, a los 15 años Ujú, viajo a Medellín para hacer mis estudios de licenciatura en lenguas extranjeras en la Universidad de Antioquia y a partir de ahí mi corazón empieza a estar en muchos lugares y creo que el hogar empieza a construirse con esas memorias del aquí y el allá y de esos movimientos tanto físicos como epistemológicos a nivel de cómo me siento, mi pensamiento, cómo me relaciono con el mundo. Entonces mm, hoy en día como que encarno
Ujú. Para mí no es suficiente decir soy paisa, no es suficiente decir soy costeña, porque realmente vivo como en esos dos mundos. Ujú. Y para mí ya en este momento también es muy importante decir soy migrante, ¿cierto? He Ok. tenido la oportunidad de estar en varios contextos a nivel nacional y bueno, a nivel internacional, y creo que de ahí vienen las construcciones identitarias y los proyectos que he Ujú. llevado pues como a cabo y que desarrollo hoy en día. Entonces, Ok. mi casa se mueve Ujú. constantemente y así se mueve un poco como mi lenguaje y se mueve mi construcción de ideas y siento que es muy importante estar muy arraigada como de dónde vengo y dónde he estado, Ujú. y creo que eso hace como mi becoming que decimos en Ujú. inglés. Sí. Yo conozco un poco la escuela de Antioquia, la Universidad de Antioquia, em, que es un espacio que se permite tener muchas reflexiones en torno a esa teoría crítica y que abrió uno de los esquemas importantes en el campo del lenguaje que tiene que ver con el género y el lenguaje. ¿Cuál es cuál es tu andar en esos campos y por qué terminas en Penn State en esos campos? Sí. Bueno, Colombia es un país lleno de unas inequidades estructurales muy marcadas y yo nací en una cultura muy machista, muy sexista, muy opresiva de diferentes formas. Esa opresión se transformó, o lo que yo veía de esas opresiones a nivel de sexismo y machismo, digamos que en mi crecimiento en Montería, en Córdoba, fueron diferentes en Medellín al momento de llegar a estudiar la universidad y estar en la Universidad de Antioquia, en esos espacios críticos donde culturalmente hay otras formas de expresarse y de estar en el mundo, Mm, empiezan a crear esas tensiones entre esas prácticas machistas tradicionales, como lo llamamos, mm, patriarcales, que yo estaba siendo socializada y expuesta a, y que ya había internado como parte de mi niñez y mi crecimiento en Montería. mm. eh, las traigo a Medellín, Ajá, pero empiezan a ser confrontadas ajá. con otras formas un poco más Mm, críticas y de pronto más cuestionadas de ser y estar en el mundo en relación con los demás y en relación con eso que tú mencionas, que es el género. ujú, Entonces, estar en el espacio de una universidad donde el movimiento estudiantil es tan importante, en ujú, donde yo estoy estudiando lenguas, pero realmente estoy estudiando perspectivas críticas del uso de la lengua y de cómo ujú, construimos significado, es empezar a preguntarse desde la lengua como cómo construimos ideas como el género. ujú, Cuando llegamos nosotros a hacernos preguntas de, bueno, yo cómo me reconozco como una mujer, qué significa ser una mujer para mí, y eso ujú, significa lo mismo en los espacios y en las lenguas y en las culturas con las que me relaciono. Entonces, ujú, digamos que esa exploración de la lengua, mm, cómo diferentes culturas llegan a construir una concepción de género y cómo eso se refleja en el uso de la lengua, en el uso de artículos femeninos y masculinos, en el uso del vocabulario y de pronto de las prácticas culturales que se conectan con ese lenguaje. Eso empieza a generar como ruido para mí, ¿cierto? Y ok, empieza como a crear esos espacios en donde yo me pregunto sobre mi propia identidad de género, sobre qué significa ser mujer para mí y qué significa ser una mujer en el contexto en el que nací, en el contexto en el que estoy y a nivel global en relación con quienes están a mi alrededor y pueden tener como percepciones del género diverso. tú has tenido que repensar y reflexionar mucho sobre lo que significa ser mujer en diferentes contextos y etapas de vida. Y ahora llegas a una etapa donde estás en otro país Ujú. y entonces, ¿qué significa ser mujer en los Estados Unidos? O por lo menos en este espacio donde estamos. Bueno, es una pregunta compleja de responder porque realmente hay que tomar unos o tener unos lentes interseccionales para responder esa pregunta. Yo Mm, no puedo hacer una construcción de quién soy como mujer solamente desde el género. Yo tengo que hacer una construcción desde la racialización que sucede cuando una mujer como yo llega a Estados ujú, Unidos, que es ujú, una racialización diferente. Es decir, ujú, yo soy concebida blanca en mi país, pero llego a Estados Unidos y ujú, soy una mujer de color, una mujer latina, donde la ujú, latinidad es ajena a mí porque yo me reconozco como colombiana,
y Sí. empiezo a navegar como esas tensiones de, bueno, ¿quién soy ahora? No solamente en este espacio, sino para mí y Ujú, para los demás. Entonces, ujú, digamos que esas concepciones de género van permeadas por quién soy, sí, como mujer, mi identidad sexual, mi identidad de género, pero también esa racialización, la etnicidad que hace parte de la discusión y bueno, asuntos de clase, que son como ujú, todas aristas y vienen mucho más y hablamos asuntos de qué ujú, habilidades tengo, cómo está mi cuerpo, ¿cierto? Qué ujú, competencias físicas, neurológicas tengo. Entonces, por eso digo que tiene que ser como una mirada interseccional, ujú, eh, pero para responder tu pregunta, ¿qué significa ser mujer en Estados Unidos? Bueno, significa estar en un constante vaivén de mundos. Es migrar en un mundo en donde si tú estás rodeada de un contexto latino, ¿cierto? Hay unas concepciones de mujer femenina que ujú, vienen arraigadas de la culturalidad de los países en los que venimos, de unas mujeres que tienen ciertas características que han sido estereotipadas como, bueno, que pueden ser tímidas, ¿cierto? Se visten de mm, cierta manera, entonces como mm, encarnar esa latinidad, pero en otros espacios académicos es una mujer que se sale, digamos en mi caso, de lo tradicional, ¿cierto? ujú, Es una persona con una energía muy masculina, con mm, una energía muy de colectividad, con una energía que va como hacia el otro lado de los valores de un contexto estadounidense que van más hacia la individualidad. Yo me voy al lado opuesto, que es lo comunitario. Entonces, ajá, ser mujer es empezar a romper esos estereotipos, primero mm, de estandarización, de pronto en la vida académica, de, bueno, qué es lo que están haciendo las mujeres, no necesariamente estamos pensando de manera similar a como lo pensábamos en nuestros países. ujú, Entonces, por eso digo que ser mujer en Estados Unidos en este momento para mí es ese vaivén, ese moverme entre mundos, moverme entre contextos ujú, y a veces sí encarnar esas latinidades desde el género, ujú. pero a veces salirme de esos estereotipos de las latinidades desde el género. Es todo un recorrido y un ejercicio muy crítico que, que siempre he notado que lo llevas haciendo por un buen tiempo y que al hacerlo eso permite inspirar a otras personas, porque es parte de lo que significa la experiencia. Tener la experiencia de poder haberlo vivido puede ser replicado de alguna manera. Entonces, Voces es un espacio donde se amplifican no solo sueños, sino también ideas, proyectos. Y vamos a abrir entonces en este momento un capítulo importante donde todo eso que tú eres y toda la experiencia que has vivido te lleva a pensar en un proyecto que se llama Entre Nosotras. Entonces empecemos a conocer un poco qué es Entre Nosotras y cómo tiene que ver toda esa experiencia tuya y cómo se conecta eso con lo que es ahora Entre Nosotras. Bueno, para empezar tengo que decir que entre nosotras es un esfuerzo y sueño colectivo. Entonces, Ujú, si bien yo estoy allí como en este momento, la cara visible de entre nosotras es un esfuerzo que inició con una colega, con Paola Incapié Marín, quien es ujú, mi compañera de lucha en este ajá, proyecto. Pero realmente entre nosotras es una comunidad, es una red de mujeres. No soy solamente yo, es, digamos que es la construcción que hemos llegado a ser un grupo de mujeres que venimos de diferentes momentos, etapas, lugares, profesiones, ujú, y empezó entre nosotras, empezó en el 2000, bueno, antes del 2023, ujú, bueno, no, en el 2023 realmente Paola y yo somos becarias Fulbright de la Corte ujú, 2023. Cuando ujú. estábamos sentadas en Bogotá antes de venirnos con todos los Sí. sueños de vamos a ir a estudiar un Sí, doctorado a Estados sí, sí, Unidos, sí. estamos sentados todos los becarios. En ese momento éramos alrededor de 50 becarios Mm, para estudios de doctorado y nos están presentando las estadísticas de la Corte. ujú, Y Paola estaba sentada al lado mío. Paola es bogotana, pero llevaba ujú, muchos años viviendo en Medellín y también está en el campo de las lenguas extranjeras, entonces las dos como que coincidimos en el espacio. ujú, Empiezan a presentarnos las estadísticas y cuando ujú. llegan a las estadísticas de, bueno, ¿quiénes son los becarios de esta corte? Solo el Sí. 38% de los becarios de esa corte eran mujeres. Inmediatamente Paola y yo nos miramos y decimos, no puede ser posible.
¿cómo que el 38%? ¿Y por qué Fulbright no ha pensado y empiezan ese? ¿Y por qué, cierto, esos números no son un poco más equitativos? ¿Y quiénes son esas mujeres del 38% que estamos aquí? ¿Qué representamos, cierto? ¿De qué países, de qué regiones venimos? Ujú. Y empezamos a hacer como esa indagación, ¿cierto? Fue una indagación muy personal entre las dos. Ujú. eh, y empezar a observar quiénes eran las compañeras que veníamos a esta experiencia, eh, y decimos, tenemos que hacer algo. No puede seguir sucediendo que estas oportunidades de estudios en el exterior, de posgrado, solo lleguen al 38% de las Ajá. mujeres en espacios como estos de beca, y mucho menos, y también nos preguntábamos mucho, era una pregunta muy reflexiva y fue, sí, nosotros nos los merecemos. Digamos que en ese momento utilizamos ese lenguaje, nos los merecemos porque hemos hecho toda esta labor linda de Ujú. formarnos, de hacer investigación, de docencia, pero realmente somos nosotras las mujeres colombianas que más necesitamos esta oportunidad. Mm. Mujeres como nosotras que hemos tenido la oportunidad de ir a una universidad en otra ciudad, de tener un Ujú. trabajo estable, de tener Ujú. unas familias que nos apoyen, de no tener unas experiencias de racialización por quienes somos en Colombia, un país que realmente es racista. Ujú. Entonces empiezan a venir a nosotras todas esas preguntas y decimos, no, tenemos que hacer algo y tenemos que crear Ujú. un espacio que permita y pueda proveer Ujú. diferentes momentos para que otras mujeres que realmente tengan o experimenten como esas brechas interseccionales en Ujú. nuestro país que no les permiten acceder a estudio superior, que tengan Que una tengan ese red espacio. que Ujú. pueda acompañarlas en el proceso, que pueda no solamente estar ahí durante la presentación a estudios de posgrado, sino como que sea todo un recorrido, como yo te Mm. acompaño, y estoy ahí para compartir mi experiencia, para aprender juntas y para decirle a otras mujeres que realmente no tienen que pasar por esta experiencia tan compleja, con tantos retos, con Mm. tanto currículo oculto, Ujú. solas. Ujú. Entonces de ahí nace la iniciativa entre nosotras. Vamos a mandarle un saludo a Paola, que ya yo sé que está pendiente de este espacio, de muchas de las formas en las cuales ella pudo como darle forma a aquello que queríamos conversar hoy y que nos permite traer una intención de proyecto que permite dar cuenta de las necesidades, de la experiencia del becario y de los vacíos que a veces no se comentan cuando uno no ve el panorama desde otra perspectiva. Eh, Quisiera meterme un poquito más como a personalizar la experiencia entre nosotras. ¿Cómo se ve entre nosotras para alguien que hace parte del colectivo, que hace parte de ese espacio? ¿Qué es para ellas eso? Sí. Bueno, entre nosotras es una red de mujeres, es un colectivo de mujeres que está conformado, somos Paula y yo liderando, ¿cierto? Como la Ujú. organización del espacio, las discusiones que se puedan dar al interior, pero Ujú. realmente tenemos un grupo entre 8 y 10 profesores y profesoras, voluntarios, voluntarias, que Ujú. realmente son familia, que son Ujú. amigos, que son colegas, que donan su tiempo para que podamos tener sesiones de formación en lengua. En este momento tenemos sesiones de formación en inglés, en portugués, sesiones y talleres de escritura académica. Ujú. Tenemos un espacio también de apoyo psicológico, apoyo de, bueno, eso de asuntos migratorios, cómo impacta mi salud mental. Entonces Ujú. tenemos también un colectivo de profesores, profesoras voluntarios y voluntarias que donan su tiempo, y Ujú. tenemos otro grupo entre 8 y 10 mentoras que todas ellas Ujú. inicialmente eran también becarias Fulbright de Ujú. diferentes programas, Ujú. pero que hoy en día hemos incorporado mentoras que han hecho sus estudios de doctorado, que no necesariamente son Fulbrighters. Entonces realmente si te pones a pensar es una red Ujú. de apoyo muy grande y tenemos alrededor de 33 mujeres colombianas con las que trabajamos mano a mano, que son quienes acceden a los espacios de formación, a los talleres,
talleres, a las mentorías, que son mentorías personalizadas, holísticas, en el antes, en el durante y en el después de la aplicación o búsqueda de oportunidades para estudios de posgrado. Entonces, así es como el organigrama de cómo funciona entre nosotras. Entre nosotras tiene un calendario mensual, va variando mensualmente, pero es un calendario en donde todos los días hay sesiones de formación en lengua. Todas las semanas hay un taller de escritura académica. Todos los meses hay un taller de qué significa eso de migrar, qué significa eso de ser estudiante, una mujer, haciendo estudios de posgrado en el exterior. No solamente en Estados Unidos, porque entre nosotras lo que busca es apoyar y construir con las chicas oportunidades en diferentes lugares, incluso en Latinoamérica, en Europa. Precisamente por eso tenemos espacios de formación en lengua, en lenguas diversas. Entonces, cada mes tenemos un calendario que va variando. Ese calendario, obviamente, es flexible y bueno, buscamos como responder a las necesidades que tienen las 33 mujeres con las que estamos trabajando y aparte cada mes ellas tienen encuentros individuales con sus mentoras para trabajar como en sus planes particulares de aplicación a estudios de posgrado. Entonces, así luce la dinámica. Para quien está dentro de entre nosotras, pero entre nosotras también tiene espacios abiertos. Hemos compartido a través de nuestras redes sociales a veces las conexiones a los talleres que dictamos o a los espacios de charla y conversación o a los espacios que tenemos de preguntas y respuestas sobre estudios de doctorado o de maestría. Entonces también tenemos un espacio abierto al público. Paola y yo tenemos un espacio de horas de oficina, office hours, en donde cualquier persona, no tienen que ser de estas 33 mujeres, sino cualquier persona que esté en el proceso, que quiera consultar, compartir una idea de, bueno, yo estoy tratando de aplicar a estudio de posgrado, se puede conectar con nosotras y nosotras escucharla, escucharle, darle consejos, compartir nuestra experiencia y tratar de guiar un poco como su selección. El, el conocimiento que genera hacer todo eso se llama como un upgrade de perfil, eso como le dice uno, como mejorar Sí, su perfil para como, poder sí. ser parte de un proceso de becas, le deja a uno muchas enseñanzas y muchas conversaciones. Entonces muchas veces algunos estudiantes se han acercado y me han dicho como, profe, es que usted se lo merece, es que usted es brillante, es que usted. Y creen que los procesos de postularse a becas son procesos individualizados donde es alguien que se lo merece. Ujú. Y hay algo que me he dado cuenta y es que estos ejercicios no son procesos individualizados para nada. Cuando uno se está perfilando para viajar y para estudiar, uno construye una comunidad de apoyo que le permite dar cuenta de todas esas características que hay que mejorar, que hay que transformar, que hay que saber visibilizar. Y en esa interacción con otras personas se construye el perfil que le permite a uno buscar y apuntarle a otros espacios. Entonces, esto es un primer llamado para que se note cómo el hecho de que yo me vaya a postular a una beca no tiene como primer requisito ser un genio. Eso no es la característica. Es saber cómo desde la intuición que tengo de querer ir a solventar algo en otro lado, buscar otro espacio, de saciar esa curiosidad, también requiere de una comunidad que apoye esa construcción de perfil para viajar. Entonces, en ese sentido de construir comunidad, eh, noto que entre nosotras tiene esa característica. Permite acompañar en todo ese proceso de la mejora del perfil, de la construcción de perfil para mirar hacia dónde se llega. Y, y si alguien está allá escuchando esto, ¿cómo puede llegar a entre nosotras? ¿Cómo se puede contactar con ustedes? ¿De qué manera pueden decir, a mí me interesa eso que están haciendo y quisiera ser parte o apoyando o vincularme directamente con ustedes"? ¿Cómo es el ejercicio?
Bueno, hay varias formas Ujú, y yo creo que antes de irme a esas formas quería mencionar algo. Estabas haciendo como un recorrido de, bueno, ¿qué implica esto de yo quiero aplicar una beca y qué características creo yo que debo tener? Entre nosotras nace también pensándonos que hay muchas personas, Dani, que mm, ni siquiera tienen la oportunidad de escuchar que hay estas oportunidades. ujú, Entonces, las mujeres con las que trabajamos o las personas con las que trabajamos, realmente queremos llegar a aquellas mujeres que por cuestiones territoriales, que por cuestiones de educación, que por cuestiones de comunicaciones, mm, eh, ni siquiera logran tener las herramientas o las condiciones mínimas para tener la oportunidad de aplicar a estos procesos, ¿cierto? mm, Y hablo, por ejemplo, de tú y yo que aplicamos a Fulbright, lo vimos en redes sociales. ¿Qué pasa con esa mujer que está en el territorio, haciendo trabajo activista, haciendo trabajo con su comunidad, mm, transformando el mundo, que es brillante y tiene un propósito de vida maravilloso? Esa mm, información de que la convocatoria de ujú, X programa está abierto no le va a llegar ujú, por todas esas brechas interseccionales que existen en ujú, relación al territorio, en relación al acceso a la tecnología, en relación a las ujú, comunicaciones. Entonces, realmente es pensar que cuando yo quiero estar en un estudio de doctorado o de maestría o de posgrado de cualquier tipo, mm, no solo es pensarme desde qué capacidades tengo yo o cuál trayectoria educativa tengo yo, es también ujú, cómo yo llego a ese punto de tener la oportunidad de hacer eso, ¿cierto? Eso mm, como para que quienes están escuchando vayan pensando que estos son procesos cuando llegamos allá que ya tienen cierto privilegio, ¿cierto? Y que ujú, entre nosotras intenta ujú, romper un poco ese esquema de no ujú, solo los que tienen ese privilegio, no solo las ujú, que tienen ese privilegio pueden llegar a aplicar a esos procesos. Yéndome a tu pregunta, ujú. eh, que, bueno, de muchas formas se pueden conectar. Entonces, Sí. bueno, realmente en este momento tenemos un grupo un poco cerrado para espacios de mentoría, que es trabajar con las 33 mujeres con las que hemos llevado pues un proceso ya Ujú, más largo, más duradero, pero estamos en las redes sociales, ujú, pueden buscarnos en Instagram entre nosotras Colombia, ujú, ahí hay un enlace de Office Hours, que es un ujú, link en el que le pueden dar clic y vamos a estar Paola y yo en ese ujú, espacio de ujú, horario que tenemos disponible ahí en el Instagram para que cualquier persona se pueda contactar con nosotros. Hemos tenido mujeres que nos han escrito y nos dicen, ve, yo estoy en este proceso de estudio en Chile y me gustaría apoyar la iniciativa de alguna manera y nos han dado talleres de cómo aplicar a estudios de posgrado en Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, ujú, nos pueden compartir sus saberes, pueden apoyar entre nosotras con sus saberes, con su tiempo, tenemos oportunidad de hacer voluntariado, ujú, desde los saberes que cada persona puede aportar a la red. ujú, Y bueno, también en este momento estamos muy interesadas en buscar esos espacios de sponsorship, ¿cierto? Como de ujú, financiación. Uno de los asuntos más importantes para entre nosotras es construir una infraestructura que permita que apoyemos a cada una de las mujeres que quieren estar en estos procesos de posgrado con todos los recursos que ellas necesitan. Entonces, no solo es el acompañamiento, la mentoría, la formación, pero materialmente van a necesitar dinero para presentar exámenes de suficiencia en inglés, en portugués, en francés, en el idioma que ellas quieran estudiar. Eso tiene un costo. Entonces, una de las áreas que queremos como explorar es como esa necesidad que tenemos de recibir dinero que pueda apoyar la presentación de exámenes, ajá, entonces hablar un poco de financiación, ¿cierto? Quienes estén escuchando y quieran aportar a esto es también contactarse con Paola y conmigo a través del enlace de las Office Hours y bueno, ajá, de nuestros correos que podemos dar al final de la conversación. También hemos pensado en patrocinios a las mentees que tenemos, ¿cierto? Entonces, si por ujú, ejemplo alguien quiere, a mí me interesaría patrocinar el proceso de aplicación de una de esas estudiantes de entre nosotras, maravilloso, ¿cierto? ujú, Entonces, digamos que puede ser con el tiempo como voluntarios, con su conocimiento en los espacios de formación, puede ser a través de patrocinio, alguna de nuestras mentees o varias de nuestras mentees,
o puede ser dando dinero, financiación para todos esos otros elementos como exámenes de suficiencia, traducción de documentos, cualquier otra actividad que requiera de un pago para que Ujú. ellas puedan tener la posibilidad de tener todas las condiciones de aplicar a estos procesos de posgrado. Todas esas minucias parecen ser pocas, pero son trámites que se vuelven la vida, se vuelven un trabajo de tiempo completo cuando uno está haciendo todo este ejercicio y requieren obviamente apoyo. Entonces yo viví esa experiencia, eh, obviamente no solo, éramos una cohorte del 24 y, y entre nosotras salió como nombre, como una red de apoyo para que aquellos que querían empezar a viajar y ya tenían unas ideas en la cohorte de Fulbright y decían como, vamos a reunirnos con ellas porque... Entonces salió la voz de, pero entre nosotras. ¿Y nosotros qué? ¿Y es Ujú. que acaso nosotros no tenemos necesidades? Entonces, ¿por qué no hablamos, Maure, de por qué el énfasis en la mujer? Bueno, yo creo que es una pregunta donde podía dar una clase magistral, ¿cierto? Donde Sí, la feminista radical en sí. mí aflora, pero voy a tratar de ser resumida en lo que voy a decir. Mm, Históricamente, el mundo y nuestra sociedad, y situándonos en Colombia, nos hemos construido bajo unos sistemas patriarcales. mm, Y es importante nombrarlo porque por muchos años nos hemos referido a eso como, es sexista, es machista, ¿cierto? De pensar no, las mujeres solo deben tener estos roles en la sociedad, ¿cierto? Cosas que hemos escuchado desde niños, desde que crecemos en nuestras prácticas culturales. Pero es importante llamarlo por su nombre y es que nuestra concepción de mundo se ha construido bajo valores patriarcales, donde hay unas jerarquías entre hombres y mujeres y personas que se identifican de maneras diferentes con su género, donde la sociedad construye unos sistemas de poder que empiezan a posicionar a ciertas personas por encima de las demás y en estas estructuras de poder se ha determinado que los hombres son quienes tienen acceso, permanencia y el derecho de usar el poder en ciertas estructuras. ujú, Cuando estoy diciendo esto, no estoy tratando de hacer una generalidad, pero sí las mm, estadísticas soportan que hay unos patrones de gran porcentaje de ujú, uso del poder por parte de los hombres, no solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo. Yo quiero que quienes mm, me están escuchando piensen que esto es a nivel estructural, a nivel de los ujú, sistemas que son la salud, la educación, todo lo que tiene que ver con asuntos de decisiones políticas y ujú, decisiones económicas a nivel del ujú, país. Entonces, no podemos como responder esa pregunta de por qué las mujeres sin entender que venimos de un sistema que ha sido creado con valores patriarcales en donde naturalmente, de manera normalizada y sin cuestionar, se ha ujú, posicionado el poder de los hombres por encima de las mujeres y de otras identidades sexuales. Entonces, con ese contexto histórico, es ujú, pensar cosas como, si nos vamos a los reportes del Ministerio de Educación en el 2021, tenemos un mayor número de hombres docentes en educación superior. ujú, Y empezamos a ver esas estadísticas y empieza uno a preguntarse, bueno, ¿por qué no hay algo de equidad en esas oportunidades, donde los hombres representan alrededor del 58% en estudios doctorales, mientras las mujeres representan el 41%, ¿cierto? Si bien en maestría las mujeres tienen un poco mayor de porcentaje, cuando hablamos de esa jerarquía al máximo, que es un ujú, doctorado, por ejemplo, los hombres lideran con un 58%. ujú, Entonces, ¿por qué mujeres? Porque realmente las mujeres encarnan unas identidades complejas ujú, que han sido impactadas de manera muy vivible, palpable y visible y concreta y material por esas estructuras interseccionales de poder. Y ujú, no solamente el género, vuelvo, es que no es lo mismo ser una mujer blanca como yo, heterosexual en un país como Colombia,
tratando de tener oportunidades en educación superior a una mujer lesbiana, negra, de un estrato socioeconómico menor. Entonces, cuando entendemos que esas interseccional y que esos sistemas de opresión interseccional afectan mucho más a las mujeres, es cuando entendemos por qué las mujeres están por debajo en los porcentajes en estudios doctorales, por qué las mujeres están por debajo en las convocatorias de beca para estudios de maestría y doctorado, de programas que han sido reconocidos a nivel internacional, por qué hay un porcentaje mucho menor de esas mujeres que llegan a esas oportunidades que están conectadas con áreas de STEM, por ejemplo, y por qué las mujeres y personas que se reconocen con otras identidades sexuales están menos representadas en espacios, por ejemplo, de ciencia, en espacios de tecnología, en espacios que son naturalmente normalizados y asociados con la presencia masculina. Entonces, entre nosotras busca acompañar quienes están en unas posturas y en unos contextos mucho más vulnerables que quienes están en esos sistemas de poder y tienen, digamos que la oportunidad de tomar esas decisiones. Entre nosotras, al fin y al cabo, se va al corazón de, bueno, cuál es la justicia social y los procesos de equidad en nuestro país. Y hay que empezar por aquellos que han sido históricamente mucho más vulnerables en cuanto a ese uso y relacionamiento de poder. Porque la esencia de Voces es amplificar voces y contarlo y queremos que sea un espacio ameno donde las personas se conecten, puedan conocer un poco el proyecto y sigan ya el hilo que les conecte con quienes están responsables de eso. No podemos hacer esto una cátedra, pero nos podríamos quedar un rato conversando en este tema. Hay muchas características sobre cómo una persona que sale de su país y tiene una perspectiva amplia de cómo significa, cómo se transforma su identidad en la medida en que vaya migrando y en la medida en que ejerza esa movilidad, em, ayuda a que otras personas empiecen a entenderse y a perfilarse. Mucho de lo que queremos hacer hoy es tratar de que quienes te escuchan resuenen un poco con eso que cuentas, que se planteen su condición social, cultural, económica y que a partir de eso tengan unas reflexiones que permitan tomar acciones. Entonces yo por eso insisto en volver a repetir. Entonces, ¿cómo las contactan a ustedes? ¿De qué manera aquellos que están interesados en ser parte de este proyecto pueden llegar? Bueno, nos pueden contactar a través de las redes sociales. Particularmente usamos mucho el Instagram, entonces vuelvo y repito, Entre Nosotras Colombia. Y bueno, creo que también, no sé si es posible luego dejar nuestros correos, realmente el contacto Ujú, somos Paola y yo. ujú. Nos pueden escribir al correo personal de cada una de nosotras y nosotras respondemos al Instagram de manera inmediata. Entonces un mensaje es muy sencillo, estamos trabajando. Uno de los proyectos grandes de Entre Nosotras para el Ok, 2026 es ok. un espacio, una plataforma digital. Sí. Nos han donado, una de nuestras mentoras nos donó un espacio digital, entonces estamos en la Ujú, construcción de ese espacio. Ahí van a poder revisar qué hacemos, donar, ujú. Ok, acompañar el proceso de las mentis, pero por el momento a nuestros correos electrónicos y al perfil de Entre Nosotras Colombia en Instagram. muchas gracias, Maure. Mm, y muchas gracias por tener la voluntad de tener la capacidad y disciplina de asumir lo que es hacer un doctorado y a la vez hacer este tipo de proyectos. Y como nosotros somos una comunidad, tenemos la intención de siempre hacer comunidad. eh, ¿Tú qué le dirías a esa comunidad? ¿Qué le contarías a ellos directamente respecto a tu experiencia de vida, lo que has vivido y qué se le puede decir a nuestra comunidad? Bueno, realmente cuando migramos y estamos en espacios tan ajenos a los nuestros y empezamos a construir,
siempre necesitamos una villa para construir otra villa. Entonces, para mí es importante pensarnos siempre cuando migramos que no migramos solos, migramos con las historias con las que venimos desde nuestros hogares, migramos con esas personas que nos han enseñado, migramos con las oportunidades que hemos tenido, que vamos a construir, pero que también podemos ayudar a construir a los demás. Entonces, la invitación que yo quiero hacer es siempre pensarnos a nivel colectivo, entender que migrar no es un journey individual, no es una travesía individual, y que a medida que nosotros vamos desarrollando nuestros propios proyectos personales, esos proyectos personales se pueden conectar con ese mundo que soñamos, un mundo más justo, más equitativo, un mundo donde nos acompañemos, donde creemos comunidad. Y para mí es importante que cada persona que migra a estudiar, ya sea un doctorado, a acompañar a su esposo o a su esposa en sus estudios de posgrado o simplemente para tener la experiencia de migrar, se piense de manera comunitaria. ¿Qué puedo yo, desde mi propia experiencia y desde mi propio proyecto de vida, empezar a crear o acompañar? Podemos tener roles diferentes en pro de la creación de ese mundo que soñamos. Entonces, venir a un espacio, en este caso para mí como Estados Unidos, ha sido la oportunidad de crear comunidad. Y eso es lo que yo quisiera invitar a todos. Debemos pensar colectivamente, debemos soñarnos un mundo posible, diferente, pero eso solo lo vamos a lograr si realmente construimos villas para crear otras villas posibles. Mil gracias, Maure. Y ¿sabes qué? Feliz cumpleaños. Ay, muchas gracias, sí. Salud por eso. Salud. Y para todos los que están allá también pueden hacer bulla para que la gente sepa que también estamos atrás. Con esto cerrar el episodio de hoy. Muchas gracias nuevamente por conectarse, por estar unas personas que ya empiezan a pedir y cuando sale el siguiente. Aquí estamos prometiendo, vamos a tener un espacio de receso que es fin de año. Pero el próximo año ya comenzamos con nuevas ideas y recuerden que esto es un espacio para ustedes, para que vengan y nos cuenten esos proyectos, todas las ideas y todas las actividades que puedan tener en mente las podemos amplificar desde este espacio. Y un agradecimiento muy especial a nuestra directora, Dana Palacio, que está ahí atrás en la consola siempre moviendo cámaras y haciendo todo eso. Muchas gracias a todos, nos vemos. Chao, 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 chao. Chao a todos.